Compartimos el Evangelio del primer domingo del tiempo de Navidad del año C. El texto es Lucas capítulo 2, versículos 41 al 52. Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, subieron como de costumbre y acabada la fiesta, María y José regresaron, pero Jesús permaneció en Jerusalén sin que ellos se dieran cuenta. Creyendo que estaba en la caravana, caminaron todo un día y después comenzaron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al tercer día lo hallaron en el templo en medio de los doctores de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que lo oían estaban asombrados de su inteligencia y sus respuestas. Al verlo, sus padres quedaron maravillados, y su madre le dijo: Hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Piensa que tu padre y yo te buscábamos angustiados. Jesús les respondió: ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de mi padre? Ellos no entendieron lo que les decía. Él regresó con sus padres a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba estas cosas en su corazón. Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. Palabra del Señor. Después de contemplar el misterio del nacimiento del Hijo de Dios en Belén, este primer domingo del tiempo de Navidad nos presenta a la familia de Jesús, el hogar que José, el carpintero de Nazaret, custodió cada día de su vida y que llegó a ser también, por el amor y la fe de María, la familia de Jesús en la tierra y en el cielo. El Evangelio de Lucas nos presenta la fisonomía de la familia de Nazaret con rasgos muy precisos. Sus padres iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. En realidad, todo israelita estaba obligado a peregrinar al menos una vez en su vida al templo de Jerusalén, pero los padres de Jesús lo hacen anualmente, como después también lo va a hacer Jesús. Es que las palabras convencen, pero los ejemplos arrastran. El pueblo conmemoraba en la Pascua su liberación de la esclavitud de Egipto, este portento que Dios realiza a través de Moisés al cruzar el Mar Rojo. Este hecho afianzó la convicción de Israel de ser el pueblo elegido. Y al participar de esta peregrinación, de esta fiesta, se afianza el sentimiento de pertenencia al pueblo de Dios. Imaginemos por un momento a José y María, jovencitos peregrinando en medio de una caravana bulliciosa que partía de de Nazaret a Jerusalén. Son alrededor de unos 100 kilómetros, en aquel tiempo unos 4 días de camino. A lo largo de su recorrido, la caravana iba encontrándose con otras caravanas y sumándose a ellas que venían de diversos pueblos, de Cafarnaúm, de Magdala, de Betsaida, de Caná. Esta emoción tan particular, tan profunda del corazón de sentirse perteneciente a un pueblo, en cuya historia Dios es el principal protagonista, es el humus familiar en el que se educó Jesús. Los 12 años en tiempo de Jesús era la edad en que los varones alcanzaban la madurez de edad frente a las obligaciones de la religión de su pueblo. Ese año Jesús debió haber acompañado a José a subir la escalinata que separaba el patio de las mujeres y los niños del patio de los hombres. No es difícil imaginar la emoción de María, que como buena madre judía habrá abrazado y besado a su hijo antes de dejarlo ir con su padre. Su hijo ya era un hombrecito que tenía el derecho de leer en público la palabra de Dios. Cuando terminó la fiesta, la caravana se dispone a volver y Jesús y María
parten convencidos de que Jesús se encuentra con amigos o con familiares en la misma caravana. Este detalle nos deja en claro dos cosas. En primer lugar, que Jesús tiene una personalidad sumamente social, es un típico amiguero, y por lo tanto él se maneja libremente entre la gente. Segundo, que José y María confían en la madurez y en la responsabilidad de Jesús, y por eso no están continuamente vigilándolo, ni tampoco atosigándole con advertencia. Ellos confían que Jesús viene con ellos. Esta confianza recíproca en la familia de Nazaret es fundamental para la educación humana y religiosa de Jesús. Porque es cierto, a pesar de ser el Hijo de Dios, es también verdadero hombre y por lo tanto necesitó de una familia para formarse humanamente y religiosamente. Los 3 días en que los padres buscaron angustiados a Jesús, pensemos que en aquellos días Jerusalén era un hervidero de gente y muchos extranjeros, y entre ellos muchos mercaderes de esclavos. Estos 3 días son en sí mismos una profecía de ese tiempo en el que Jesús fue secuestrado por la muerte y regresará al tercer día gloriosamente resucitado. Pero para asombro de sus padres, Jesús no fue retenido a la fuerza en Jerusalén, sino que él libremente decidió quedarse en el templo para poder interrogar a los doctores de la ley respecto de lo que las escrituras decían del Mesías. Él necesita comprender su misión, conocer su misión. Y no es de imaginarnos, digamos, podemos imaginarnos fácilmente que José y María no podían responder todas las preguntas de Jesús. Jesús actúa como un verdadero adolescente. Se focaliza en lo que está buscando y pierde de vista todo lo demás. María entonces es la que le va a preguntar, ¿por qué nos has hecho esto? Piensa que tu padre y yo te estuvimos buscando angustiados. María habla en nombre de José, a quien va a reconocer como papá de Jesús. Y ella, a pesar de este modo de comportarse de Jesús que los ha dejado desconcertados, sin embargo no comienza con una reprimenda, sino que comienza con una pregunta. La pregunta es lo que justamente abre al diálogo porque permite que el otro se explique. Y para que Jesús entienda el alcance de sus actos, ella misma y José también se muestra vulnerable y angustiado. Ellos no han perdido la confianza en Jesús, pero necesitan comprender. Jesús le responde, ¿por qué me buscaba? ¿No sabe que yo debía ocuparme de los asuntos de mi Padre? Ellos no entendieron porque evidentemente Jesús todavía no estaba en el tiempo, no había llegado su hora para comenzar su misión. Sin embargo, este arrojo de autonomía adolescente les deja en claro que la misión de Jesús trasciende por mucho los límites familiares. Su familia no podrá retenerlo, al contrario, tendrá que ayudarlo a cumplir con los designios de su Padre Celestial. Es justamente lo que va a hacer María en las bodas de Caná. Ella es la que de alguna manera pone a Jesús en condición de comenzar su misión. Hagan todo lo que Él les diga. Sin embargo, todavía no era el tiempo, y Jesús regresó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos, y fue creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. Jesús, el Hijo de Dios, tenía que aprender todavía mucho del ejemplo de sus padres sin apresurarse. Antes de llegar su hora, él tendrá que aprender a reconocer a Dios en lo cotidiano, tal como lo hacían María y José en aquella casita de Nazaret. El Evangelio nos presenta a los padres de Jesús en la línea de los sabios de Israel. María guardaba todas estas cosas en su corazón. Esta capacidad
de interpretar los acontecimientos a la luz de la fe, de comprender que hay un designio en cada cosa que nos toca vivir, buenas, malas, alegres, tristes, oscuras, luminosas. Esto es propio de los sabios. José, por otro lado, en la línea de aquel otro gran José que interpretó los sueños del faraón, va a interpretar en sus propios sueños la voluntad de Dios e inmediatamente los va a cumplir. Quizás José y María no eran muy instruidos, pero sí eran sabios, con la sabiduría suficiente para educar a un niño sabio, que solo va a buscar cumplir la voluntad de su Padre. Que tengas una hermosa semana.